A las 4:20 hora local, desde un punto de lanzamiento oculto entre juncos y barro cerca de Jersón, 16 sombras oscuras se elevan apenas 30 metros sobre el agua y giran hacia el sur, directo hacia el corazón administrativo de Crimea, Simferópol. Son 16 drones FP-1, baratos, desechables, construidos para morir en cada misión, y llevan por delante 220 kilómetros de infierno controlado. Menos de una hora después, 2,5 millones de personas se quedarán sin electricidad. Pero eso todavía no lo sabe nadie. Ni los operadores ucranianos que mueven los joysticks en un sótano de Jersón, ni los soldados rusos que en ese instante bostezan frente a un radar en la costa del Sivash. Esas lagunas saladas que separan la península del continente, las mismas aguas que el Ejército Rojo cruzó de noche en 1920 para tomar Crimea. La historia, aquí, tiene la costumbre de repetirse con otras armas. El objetivo de esta noche no es un cuartel ni una base militar. Es algo mucho más simple y mucho más devastador. Un cuadro de mando eléctrico, el equivalente a la caja de fusibles de tu propia casa, pero elevado a 330,000 voltios y capaz de apagar una península entera en lugar de una sala de estar. Durante 12 años, el Kremlin vendió Crimea como una postal, como un destino de playas y paseos marítimos, como la prueba viviente de que la guerra quedaba lejos de allí. Esa narrativa, construida con propaganda y turismo, funciona con electricidad. Y en minutos, esa misma electricidad va a incendiarse dentro de un patio vallado lleno de torres metálicas. Los primeros kilómetros de vuelo son casi un regalo. Sobre las lagunas del Sivash, la mezcla de agua, sal y barro confunde a cualquier radar convencional, y en las pantallas rusas, los 16 FP-1 aparecen apenas como interferencia, como ruido de oleaje. Pero no es el radar el que los detecta primero, es un oído. Más al sur, un soldado ruso lleva horas apostado junto a un cañón ZU-23-2, un arma antiaérea doble de 23 milímetros, vieja, manual, casi arqueológica comparada con el resto del arsenal desplegado en la zona. Y entonces lo escucha. Un zumbido, como si un enjambre de abejas hubiera decidido alistarse en el ejército. Gira el cañón hacia el sonido. Activa la mira térmica y encuentra puntos de calor sobrevolando la laguna. Abre fuego. Las balas trazadoras cruzan la oscuridad. La mayoría cae al agua, pero una atraviesa por completo a uno de los FP-1. En Jersón, los operadores ven cómo un punto desaparece de una de las pantallas. Nadie dice nada. Un hombre cae de la lista, y los dedos que quedan siguen moviendo los mandos como si nada hubiese pasado. Ese cañón no estaba ahí por casualidad. Rusia ha desplegado decenas de piezas antiaéreas antiguas a lo largo de toda la costa del Sivash, sabiendo que tarde o temprano algo cruzaría esas aguas. Y aquí aparece el primer cálculo silencioso de esta guerra. Un FP-1 cuesta alrededor de $55,000. Un misil de defensa aérea moderno puede costar 10 millones. Rusia entendió que cazar drones baratos con misiles carísimos es como intentar espantar palomas lanzando lingotes de oro. Puede que acabes con la paloma, pero habrás perdido el oro. Por eso sacaron los cañones viejos al aire libre. Así se gana, en el fondo, una guerra de drones. No derribando al enemigo, sino obligándolo a vaciar su propio tesoro defendiéndose de juguetes. Mientras tanto, tierra adentro, lejos del alcance de esos cañones, algo mucho más silencioso empieza a fallar dentro de las máquinas que siguen avanzando. No les disparan, las engañan. Rusia satura esa franja del cielo con señales satelitales falsas, más potentes que las reales, y los sistemas de posicionamiento de los drones obedecen esas órdenes fantasma con precisión absoluta. La interferencia es tan sofisticada que ha llegado a engañar a barcos reales, con tripulaciones reales, navegando de noche por el estrecho de Kerch. Sus pantallas les aseguraron, sin previo aviso, que ya no estaban en el mar, sino detenidos sobre la pista del aeropuerto de Simferópol, a 100 kilómetros de su posición verdadera. Pero los drones que persisten no se tragan esa mentira. Insisten,
tercos, en dirigirse hacia Simferópol. Y esa misma terquedad es lo que los delata. A 40 kilómetros al sur, sobre una colina, un radar acaba de despertar. No es un cañón oxidado esta vez. Es un sistema S-400, la joya de la defensa aérea rusa, el que en teoría nunca falla su objetivo. Pero para entender por qué se activó justo en ese instante, hay que retroceder una hora, antes de que el primer FP-1 tocara siquiera suelo de Crimea. Desde catapultas improvisadas en Jersón, se había lanzado una primera oleada. Los Morrigan, drones de madera y espuma de apenas 2 metros, absurdamente baratos, sin cámara, sin explosivo, con una única función: morir siendo vistos. Y para asegurarse de que fueran vistos con toda claridad, llevan un truco instalado en su interior. Una lente Lüneburg, una pequeña esfera que capta la onda de radar y la devuelve multiplicada. Gracias a ella, un juguete de 2 metros aparece en las pantallas rusas como un objetivo tan brillante y tan grande como un misil de crucero. Un pez globo mecánico que se hincha para parecer una amenaza, esperando que Rusia muerda el anzuelo. Y Rusia muerde. En un búnker sobre la estepa, el operador del S-400 ve su pantalla llenarse. 12, 15 manchas grandes y veloces convergiendo sobre Simferópol. Su radar, el 91N6E, apodado Big Bird, tiene un alcance de 600 kilómetros y puede rastrear 300 blancos a la vez. Todo, absolutamente todo, le dice lo mismo. Amenaza real, dispara. Lo que ese operador no puede saber es que cada una de esas manchas gigantes es apenas una tabla de madera con una esfera metálica dentro. Sigue el manual al pie de la letra. Abre fuego. Misiles S-400 de $2 millones cada uno cruzan el cielo negro para destrozar a los Morrigan, dejando caer astillas y espuma sobre la estepa. $2 millones por cada fragmento de madera pulverizado. Y mientras el gigante vaciaba su arsenal contra leña, lo que de verdad importaba ocurría más abajo, casi rozando el suelo. Los FP-1 no llevan lentes que los agranden. Llevan justo lo contrario, un revestimiento que apaga el eco del radar, que los hace casi invisibles. Mientras los señuelos gritaban, «Mátenme a mí primero», los verdaderos asesinos volaban a su lado en silencio absoluto, como intrusos colándose a una fiesta disfrazados de camarero. Nadie los invitó, pero tampoco nadie desperdicia una bala en espantar al camarero. El operador entendió tarde lo que pasaba y salvó lo que pudo. Apuntó a los puntos sospechosos y lanzó un último misil contra el último Morrigan visible. La ojiva estalló directamente sobre el dron y lo hizo pedazos. Quedaban 14 máquinas reales. Y cerca de Simferópol esperaba un anillo de cazadores mucho más pequeños y mucho más rápidos. Los sistemas Pantsir. Estos no se dejan engañar con facilidad, porque no vigilan de lejos, sino de cerca. 4 unidades desplegadas en tierra, con fuegos entrelazados en lo que los rusos llaman la caja. No importa qué ruta elija un dron, terminará dentro del alcance de al menos uno de ellos. El Pantsir es el guardián del S-400. Su única tarea es destruir lo que se escapa a los gigantes. Drones, misiles de vuelo bajo. 12 misiles propios y un cañón de 30 milímetros capaz de escupir 5.000 disparos por minuto. De cerca es un taladro de metal. Pero tiene una grieta y los ucranianos la conocen bien. Su misil funciona como el brazo de un boxeador de largo alcance. Devastador a distancia. Pero si te acercas lo suficiente al pecho del rival, el golpe pasa por encima de tu hombro sin tocarte. Por debajo de 1,5 kilómetros, el Pantsir es incapaz de lanzar su misil. Y los FP-1 no esquivaron esa zona muerta. Se lanzaron directo hacia ella, cruzando la línea invisible exactamente en el punto donde los misiles de $1 millón dejan de servir de algo. Dentro de la cabina, el artillero ruso lo vio y no pudo creerlo. En su pantalla, el punto entró en el círculo rojo. Estaba demasiado cerca.
y el seguro del misil se abrió automáticamente. Apretó el gatillo 2 veces, por puro reflejo. Su arma más cara se había convertido en simple decoración. Solo le quedaba el cañón y un poco de suerte. El gigante falló contra la fibra de vidrio de un FP-1 que maniobraba cada 2 segundos, mientras el cañón necesitaba 3 segundos completos para apuntar. Nunca lo alcanzó. Era como intentar apagar una vela moviendo la mano alrededor sin llegar a tocarla. Aún así, el plomo tuvo suerte en 2 ocasiones. 2 FP-1 cayeron destrozados. Quedaban 12. Pero uno de ellos, el que había volado más cerca, no completó su camino hacia Simferópol. Giró, inclinó el morro y se estrelló directo contra el techo de un Pantsir. El cazador de drones se convirtió en una bola de fuego, y el guardián del S-400 se apagó para siempre. No fue simple suerte. Desde 2025, Ucrania ha destruido cerca de la mitad de todos los sistemas Pantsir rusos operativos. Así se ha desequilibrado por completo el tablero. Moscú diseñó el Pantsir para proteger al S-400, y ahora el S-400 se ha quedado sin protección. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este frente invisible, hecho de radares engañados y de máquinas que se casan entre sí, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es todavía más inquietante. Cuando los FP-1 atravesaron el último anillo de fuego y encararon los kilómetros finales, les esperaba algo que no se ve ni se escucha, diseñado para dejarlos ciegos, sordos y perdidos al mismo tiempo: la guerra electrónica. Cerca de Simferópol, 11 FP-1 entraron bajo la cobertura de un sistema conocido como Gitel, un camión ruso equipado con antenas, valorado en unos $10 millones, cuya única misión es inundar el cielo de ruido. Este sistema satura las frecuencias de GPS y radio con tal potencia que impide el paso de cualquier señal real. Imagina a alguien dictándote en voz baja la combinación de una caja fuerte justo en el momento en que otra persona pone a todo volumen la última canción de Metallica. Así, de golpe, los FP-1 perdieron su rumbo satelital y se cortó la voz de sus operadores en Jersón. ¿Pero recuerdas ese segundo par de ojos mencionado al principio? Aquí es donde entra en juego. Los FP-1 dejaron de mirar el cielo para leer el suelo. Cada dron llevaba grabada en su memoria la ruta del vuelo como si fuera la huella dactilar de un lugar. Una curva de carretera, la mancha oscura de un charco, el ángulo exacto de un cruce. Y la cámara comparaba lo que veía con esa huella, fotograma tras fotograma, sin necesitar ninguna señal externa que le dijera dónde estaba. Siguieron solos su camino hacia Simferópol. Y a partir de ese momento, ya no quedaban máquinas defendiéndose contra máquinas. Solo quedaban hombres. Sobre un edificio, un soldado sostiene un misil Verba, guiado por calor. Contra un avión o un misil de crucero con el motor ardiendo, el Verba se comporta como un perro de caza sobre un rastro imposible de perder. Seguir a un dron es mucho más difícil. Pero la ventaja del Verba es que ve en 3 colores distintos y puede detectar incluso el calor generado por la fricción del aire sobre el cuerpo del dron, algo parecido al calor que sientes al frotarte las manos rápidamente en pleno invierno. El soldado lo fija en la mira. No distingue un dron, sino apenas un punto tenue moviéndose en la negrura, tan débil que duda si realmente existe o si son sus propios ojos, cansados, engañándolo. El pitido en su oído pasa de intermitente a continuo y se queda inmóvil. 3 segundos. 2. 1. Fuego. El tubo escupe una llamarada y el FP-1 estalla en pedazos en el aire. Quedan 10. Abajo, otros soldados vacían cargadores de fusiles AK-74, disparando hacia el cielo, sin un blanco visible, solo guiándose por un zumbido que cruza sobre sus cabezas como una cortadora de césped. Disparar así es como intentar espantar a mano una avispa en un cuarto a oscuras. Mucho movimiento, mucho grito, y casi siempre inútil. Pero una bala impacta por pura casualidad y derriba otro dron. Quedan 9. 9 FP-1 logran atravesar el plomo
Y sobre los hombros de la última línea de defensa aparece por fin el objetivo. Un patio cercado con el tamaño de varios campos de fútbol, lleno de torres metálicas y cables tan gruesos como brazos humanos. Emite un zumbido profundo y constante, el murmullo de miles de voltios corriendo por el acero. El corazón de Crimea, la caja de fusibles de toda la península, y ya no queda nadie que se interponga en el camino. Después de 220 kilómetros de vuelo y 7 hermanos caídos por el camino, el objetivo enorme queda inmóvil bajo ellos, aquel por el que todos se sacrificaron. Desde arriba no parece impresionante. Filas de bloques grises, enormes, sin gracia. Pero el transformador de 330.000 voltios es la pieza más valiosa de toda la península. No por su precio, sino por el tiempo que exige fabricarlo. Un transformador de ese tamaño se construye a mano, bajo pedido, y jamás está listo en menos de 1 a 3 años. Y por culpa de las sanciones internacionales, Rusia no puede simplemente comprar uno nuevo en el mercado global. Lo que se rompa aquí seguirá roto durante años. Matarlo no significa apagar una luz. Significa arrancar un órgano del cuerpo que ya no puede regenerarse. El morro del último dron desciende y elige su blanco. El acero desnudo, justo sobre las entrañas de la máquina. Acelera, guiado únicamente por su propia visión, sin señal, sin voz humana guiándolo. 3, 2, 1. La ojiva perfora la coraza y estalla en el interior, entre las bobinas y el aceite. Miles de litros de ese mismo aceite, pensado para enfriar y aislar al gigante, se convierten en la causa exacta de su destrucción. Al calentarse de golpe, se evapora y libera hidrógeno y acetileno, gases extremadamente inflamables. El transformador deja de ser una máquina y se convierte en una bomba. Una onda de choque lo atraviesa a 1200 metros por segundo, 3 veces la velocidad del sonido, y el enorme tanque de acero estalla como una lata aplastada por una prensa. Todo, desde el impacto de la ojiva contra el metal hasta el incendio total del patio, ocurre en apenas 1/10 de segundo. Detrás, los drones restantes terminan de destruir lo que queda. Rieles, transformadores secundarios, los enormes nudos de cableado. En cuestión de segundos, todo el recinto arde por completo. Y ahí empieza lo verdaderamente importante. La red eléctrica está interconectada, y esa interconexión le da fuerza, pero también la hace sangrar entera cuando algo falla. Al colapsar el primer transformador, sus cargas se transfirieron de inmediato a los transformadores vecinos. Esos equipos se apagaron para evitar quemarse, y transmitieron el fallo a los siguientes, como fichas de dominó eléctrico cayendo una tras otra. El apagón se propagó por toda Crimea de forma imparable. En cuestión de minutos, la península quedó completamente a oscuras. En Yalta se apagaron los hoteles llenos de turistas. En Feodosia se detuvieron las bombas que llevan agua a los edificios. En Sebastopol, la base de la flota del Mar Negro perdió literalmente la vista hacia el mar. Y al amanecer llegó lo peor. 2,5 millones de personas sin electricidad ni agua corriente. Estado de emergencia declarado. Y las autoridades suspendiendo la venta de combustible a la población civil para reservar hasta la última gota para el ejército. La joya de la corona rusa, de rodillas, derribada por drones que apenas cuestan lo mismo que un auto usado. 9 máquinas de $55,000 cada una abrieron un agujero de oscuridad justo en el lugar donde Moscú llevaba 12 años prometiendo luz eterna. Pero detenerse ahí sería quedarse solo con la mitad de la historia. Porque este ataque no es un hecho aislado, es la manifestación más reciente de una guerra que se libra en un terreno mucho más amplio que el campo de batalla. El terreno de la ingeniería, la logística industrial y el cálculo económico. Crimea no es solo un territorio simbólico anexionado en 2014. Es, desde entonces, la vitrina que Moscú necesita mantener intacta ante su propia población para justificar el relato de que la anexión trajo estabilidad y prosperidad. Cada apagón masivo agrieta esa narrativa desde dentro. Y aquí aparece un dato que pocos analistas mencionan en voz alta.
Los transformadores de esta magnitud dependen en gran parte de componentes y tecnología que antes llegaban de fabricantes europeos y surcoreanos, y que desde el inicio de las sanciones de 2022 se volvieron prácticamente inaccesibles para Rusia. Eso convierte cada transformador destruido no en un daño temporal, sino en una herida que puede tardar entre 1 y 3 años en cicatrizar, si es que logra cicatrizar del todo. Y si esta tendencia continúa, Ucrania no necesita ganar una batalla territorial para infligir un daño estratégico. Le basta con identificar los nudos más estrechos de la infraestructura energética rusa y golpearlos uno por uno, sabiendo que cada golpe cuesta decenas de miles de dólares y obliga al Kremlin a gastar millones en defenderlos, sin garantía de éxito. Esto también explica por qué Rusia ha comenzado a desplegar cañones antiaéreos de la era soviética junto a sus sistemas más avanzados. No es un signo de improvisación aislada, es la admisión silenciosa de que la guerra de drones ha vuelto rentable lo obsoleto. Un ZU-23-2 de los años 60, operado por un soldado con buen oído y una mira térmica, puede resultar más eficaz contra un enjambre de drones baratos que un sistema de varios millones de dólares diseñado para cazar misiles balísticos. Y esa paradoja tiene consecuencias económicas que van mucho más allá de Crimea. Si el patrón se repite en otros frentes, los ejércitos convencionales de todo el mundo tendrán que replantear décadas de doctrina militar basada en sistemas caros y sofisticados, frente a enjambres de máquinas desechables que agotan presupuestos enteros a base de pequeñas picaduras. Conviene detenerse un instante en la aritmética completa de esta noche, porque los números, cuando se suman todos juntos, cuentan una historia todavía más incómoda para Moscú. 16 FP, 1 a $55.000 cada uno, representan una inversión ucraniana cercana a los $880.000. Frente a eso, Rusia disparó misiles S-400 por valor de al menos $24 millones contra señuelos de madera. Perdió un sistema Pantsir valorado en varios millones adicionales. Sacrificó un transformador que costará entre 3 y 5 millones reconstruir, si es que consigue los componentes, y generó pérdidas económicas indirectas. Turismo paralizado, industria detenida, bombeo de agua interrumpido, que algunos analistas estiman en decenas de millones de dólares solo en las primeras 24 horas. La proporción es brutal. Por cada dólar gastado en atacar, Rusia terminó perdiendo entre 30 y 50 dólares en defender, reparar y compensar. Ninguna economía, ni siquiera una respaldada por ingresos petroleros, puede sostener esa proporción indefinidamente sin que el desgaste empiece a notarse en otros frentes, ya sea en la producción de armamento para el Donbass o en el mantenimiento de otras defensas críticas repartidas por miles de kilómetros de territorio ocupado. No se puede descartar tampoco que este tipo de operación tenga un objetivo que va más allá de lo puramente militar. Un apagón de esta escala, justo en plena temporada turística de verano, golpea directamente los ingresos que Crimea genera para sostener parte de su economía local, y por extensión, la imagen que Moscú necesita proyectar de normalidad. Quizá detrás de esto haya un cálculo más amplio. Demostrar, no con declaraciones, sino con hechos concretos y visibles para la población civil rusa y Crimea, que ningún rincón de la península está verdaderamente a salvo, sin necesidad de un ataque directo contra objetivos militares que pudiera interpretarse como una escalada mayor. Golpear la infraestructura eléctrica civil, aunque tenga uso dual, permite enviar un mensaje de vulnerabilidad sin cruzar ciertas líneas rojas explícitas. Y aquí conviene detenerse en otra capa del conflicto, la que casi nunca aparece en los titulares: la lucha por el control del espectro electromagnético. La guerra electrónica desplegada por Rusia en el Sivash, capaz de engañar a barcos reales y desviar su posición 100 kilómetros, revela un nivel de inversión tecnológica que compite silenciosamente con el gasto en misiles y aviones. Pero también revela una debilidad: los sistemas de navegación por reconocimiento visual, que no dependen de señal satelital, ya han demostrado que pueden atravesar esa cortina de interferencia. Si Ucrania logra escalar la producción de este tipo de guiado óptico a bajo costo, la superioridad electrónica rusa dejaría de ser una barrera infranqueable. Y eso cambiaría por completo el cálculo de riesgo para ambos bandos en cada futura oleada de ataques.
tampoco puede ignorarse el factor humano detrás de cada pantalla. El operador del S-400 que vació sus misiles carísimos contra drones de madera no cometió un error de juicio. Cumplió el protocolo exacto que se le exigía cumplir. Y ahí está el verdadero mecanismo oculto de esta guerra. No se trata solo de tecnología contra tecnología, sino de diseñar trampas psicológicas que exploten la obediencia estricta a un manual. Cada señuelo, cada lente Lüneburg, cada revestimiento que apaga el eco de radar, forma parte de una arquitectura pensada para que el enemigo se derrote a sí mismo, siguiendo sus propias reglas al pie de la letra. Y si ampliamos el foco todavía más, aparece una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Qué ocurre si este tipo de ataque deja de ser una excepción y se convierte en rutina? Crimea alberga, además de Simferópol, nudos energéticos similares en Sebastopol, en Kerch, en Yankoy, todos ellos dependientes de la misma cadena de suministro estrangulada por las sanciones. Si Ucrania decide repetir esta fórmula cada pocas semanas, alternando objetivos, alternando rutas de vuelo, alternando el tipo de señuelo utilizado para mantener a la defensa rusa adivinando, el resultado podría no ser un apagón puntual, sino un deterioro progresivo y acumulativo de toda la red eléctrica peninsular, del tipo que no se resuelve con parches temporales ni con generadores diésel de emergencia. Y un escenario así tendría una consecuencia política que trasciende lo militar. La población civil de Crimea, la misma que en 2014 recibió a las tropas rusas con banderas y flores, podría empezar a asociar la ocupación no con estabilidad, sino con oscuridad, escasez y colas para conseguir combustible racionado. Ese giro emocional, si llega a producirse de forma sostenida, es exactamente el tipo de erosión que ningún ejército puede combatir con misiles. Se combate con inversión, con reconstrucción, con promesas cumplidas, y Rusia, atrapada bajo sanciones que le cierran el acceso a los componentes industriales más avanzados, cada vez tiene menos margen para cumplir esas promesas a tiempo. Aquí es donde el conflicto deja de ser exclusivamente un asunto de trincheras y radares, y se convierte en una prueba de resistencia económica de largo plazo, en la que cada transformador destruido pesa más que una simple estadística de guerra. Pesa como una hipoteca que el Kremlin no puede pagar con la velocidad que necesitaría para sostener su relato. Conviene también preguntarse quién más observa esta noche desde fuera del tablero directo. Los fabricantes occidentales de sistemas de defensa aérea están tomando nota minuciosa de cómo un enjambre de máquinas de bajo costo puede colapsar capas de protección diseñadas para amenazas de otra generación. Los ejércitos de Oriente Medio, del sudeste asiático, de América Latina, observan con atención cómo un país con presupuesto limitado logró, con ingenio y con inversión mínima, imponer un costo desproporcionado a una potencia nuclear. Y las empresas que fabrican componentes para sistemas de guiado óptico, para señuelos con reflectores de radar, para recubrimientos que reducen la firma electromagnética, están viendo dispararse la demanda de gobiernos que hasta hace poco ni siquiera consideraban ese tipo de tecnología como prioritaria. Esta noche en Simferópol no solo apagó una península, encendió, en salas de juntas y ministerios de defensa de medio mundo, una conversación urgente sobre qué tan obsoletos se han vuelto, de repente, los sistemas más costosos jamás construidos. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto, si el próximo objetivo será otra subestación, un puerto militar o algo que todavía nadie ha imaginado. Y suscríbete, porque de aquí en adelante, esta historia solo se vuelve más seria. Lo que queda claro, mientras Yalta sigue a oscuras y las autoridades racionan combustible entre generadores de emergencia y colas de civiles desesperados, es que esta operación no fue un golpe aislado, sino un ensayo. Un ensayo que midió tiempos de reacción, midió cuántos drones sobreviven a cada capa de defensa, midió cuánto tarda Rusia en reconstruir un nudo eléctrico crítico, y midió, sobre todo, cuánto puede tolerar la población de Crimea antes de que la promesa de normalidad se resquebraje del todo. Si la mitad de los sistemas Pantsir ya ha sido destruida y los transformadores dañados tardan años en repararse,
La pregunta que queda flotando no es si habrá un próximo apagón, sino cuántas piezas más de esa red frágil pueden seguir cayendo antes de que toda la península quede permanentemente a oscuras. Y hay todavía otra capa de esta historia que rara vez se menciona: el papel de la información misma como arma. Cada video de un transformador ardiendo, cada imagen satelital de Yalta sumida en negro total, cada reporte de turistas varados sin agua corriente, circula por redes sociales y termina alimentando tanto la moral ucraniana como la ansiedad rusa. En una guerra donde la percepción pesa casi tanto como el metal, demostrar que se puede apagar la vitrina turística del Kremlin equivale a plantar una duda permanente en la mente de cualquier funcionario ruso que deba explicar, ante sus superiores o ante la opinión pública, por qué la joya de la anexión sigue siendo tan vulnerable después de más de una década de control militar absoluto. Esa duda, una vez sembrada, no se apaga con un generador diésel ni con un comunicado oficial tranquilizador. Y si esa versión resulta correcta, lo que hemos visto esta madrugada en Simferópol podría no ser el final de una operación, sino apenas el primer capítulo de algo mucho más largo, mucho más silencioso y mucho más peligroso de lo que cualquier parte está dispuesta a admitir en público. Porque la próxima vez que las luces se apaguen en la península, quizás no sea un ensayo. Quizás sea la confirmación de que el corazón eléctrico de Crimea, remendado a duras penas, ya no tiene margen para resistir un segundo golpe de la misma magnitud, y que la oscuridad que hoy pareció temporal empiece a instalarse como algo mucho más permanente de lo que Moscú está preparado para admitir.